who are once again remembered. I have stood with you on many occasions, and yet each visit is as moving as the first. La gente cree que el poder real se muestra en coronaciones y desfiles. Están equivocados. El acto de poder más grande de la reina Isabel II fue un secreto silencioso, y su portador, un anciano moribundo, está a punto de desatarlo sobre Catherine, la futura reina. Nadie, absolutamente nadie lo vio venir. Sé lo que estaréis pensando, otra historia sobre la realeza, sobre joyas y palacios. Pero dejadme deciros algo. La historia que voy a contaros hoy no es un cuento de hadas, es el desenlace brutal de una vida de lealtad silenciosa y el comienzo de una nueva era para una de las monarquías más observadas del mundo. Imagina a un hombre, el príncipe Edward, duque de Kent, primo y confidente de una reina, llegando al crepúsculo de sus años. Su salud, que en otro tiempo fue de hierro, ahora le falla. Su hija, Lady Helen Taylor, lo admitió en una entrevista reciente. A su padre le resultaba cada vez más difícil continuar con la responsabilidad que había mantenido con tanta devoción. Y es en esa fragilidad, en ese momento en que el mundo espera el silencio, que él decide hablar. Decide romper un juramento guardado durante años en lo más profundo de su corazón. Lo que revela no es un simple chisme de la corte, no es un salseo pasajero de esos que tanto nos gustan. Es un decreto secreto, una orden privada de la difunta reina Isabel II destinada a una sola persona, Catherine, la princesa de Gales. Una revelación que no solo habla de un collar de diamantes de valor incalculable, sino de poder real y tangible, capaz de influir en el destino de la corona. Así que la pregunta no es solo ¿qué dijo el duque? La verdadera pregunta es ¿por qué ahora? ¿Qué fuerzas oscuras o qué último acto de lealtad le obligaron a desvelar el testamento oculto de la reina? Vamos a adentrarnos en los pasillos más silenciosos del palacio, porque la revelación del duque de Kent sobre Catherine está a punto de sacudir los cimientos de la monarquía. La historia de esta revelación ha capturado la imaginación de todo el mundo, porque habla de lealtad, de promesas ocultas y del traspaso de una visión de una generación a la siguiente. Y en el centro de todo está el vínculo único entre el duque de Kent y la reina Isabel II, un lazo forjado no solo en la sangre, sino en décadas de servicio compartido en esa jaula dorada que es la vida pública. Para entender la magnitud del secreto, primero tenemos que entender al hombre que lo guardó, el príncipe Edward, duque de Kent, un hombre que para muchos no resuena con la misma fuerza que el de Charles o William, y sin embargo fue una de las columnas vertebrales del reinado de Isabel II. Como primos hermanos, su conexión nacía de la sangre, pero se forjó en el acero del deber compartido. Nacido en 1935, hijo del príncipe George, el hermano menor del rey George VI, Edward creció siempre cerca de la casa real, siempre consciente de las sombras que proyecta el trono. Pero en lugar de desvanecerse en esas sombras, emergió como uno de sus soportes más sólidos. Su carrera militar, que culminó con su retiro en 1976, le enseñó disciplina y resistencia, cualidades que aplicaría a sus deberes reales a tiempo completo. Imagínate, una vida entera a la sombra del trono, una sombra que para muchos es una jaula dorada. Pero él no la vio así. Él vio una oportunidad de servir. Era el rostro de la reina en cientos de eventos, desde el solemne Trooping de Color hasta innumerables compromisos menores. El hombre que daba un paso al frente cuando otros no podían o no querían. Los que les observaban juntos en el balcón del Palacio de Buckingham sabían que su relación iba más allá del protocolo. Él era su confidente silencioso, el que entendía el peso de la corona sin tener que llevarla, el que compartía su sutil y seco sentido del humor en momentos donde solo la risa podía aligerar la carga del deber. Su vínculo no era solo familiar, era una alianza forjada en pruebas compartidas y conversaciones privadas, donde ella a menudo le confiaba sus preocupaciones y sus esperanzas para las generaciones venideras. Y por eso, solo por eso, Isabel sabía que podía confiarle su última y más importante voluntad. Lo eligió a él porque sabía que su lealtad era incorruptible. No se dejaría llevar por las intrigas palaciegas ni por las presiones de otros miembros de la familia. Él era el guardián perfecto, el cofre humano que protegería su secreto hasta el final de sus días. Y la cosa es que no se trataba solo de joyas o títulos, como muchos podrían pensar, era algo mucho más profundo. Era sobre el poder, sobre concederle a Catherine un tipo de autoridad que ninguna consorte anterior había tenido, un poder real, significativo sobre la dirección futura de la familia real. La reina, con su legendaria previsión, veía venir las tormentas y sabía que la monarquía necesitaría un ancla nueva y fuerte. Y para ella, esa ancla era Catherine. Llegó un momento en los últimos años de su reinado en que la propia reina sintió el peso del tiempo. Su salud, como la de su primo, comenzaba a flaquear.
El mundo la veía como un monumento eterno, pero ella era dolorosamente consciente de su propia mortalidad. Y en esos momentos de introspección, en esas conversaciones privadas, lejos de las cámaras y los micrófonos, fue cuando le confió el decreto a su primo Edward. Imagina la escena, no en un gran salón de estado con trompetas y fanfarrias, sino en la intimidad de sus aposentos privados en Windsor. Una reina pensando no en el pasado, sino en el futuro incierto de la institución a la que había dedicado cada segundo de su vida. Le entregó una carga, un secreto, con una instrucción muy clara. Esto es para Catherine. Y solo debe ser revelado cuando sea el momento adecuado, cuando la familia más lo necesite. La reina lo eligió a él porque sabía que su lealtad era incorruptible, no se dejaría llevar por las intrigas palaciegas que a verlas las hay a montones, ni por las presiones de otros miembros de la familia. Él protegería su secreto hasta el final, como un centinela fiel. Y la cosa es que no se trataba solo de joyas o títulos, como muchos podrían pensar, era algo mucho más profundo. Era sobre el poder, sobre concederle a Catherine un tipo de autoridad que ninguna consorte anterior había tenido, un poder real, significativo, sobre la dirección futura de la familia real. La reina, con su legendaria previsión, veía venir las tormentas, veía un mundo cambiante que cuestionaba cada vez más el papel de la realeza. Sabía que la monarquía, para sobrevivir, necesitaría un ancla nueva y fuerte, alguien que pudiera conectar con la gente de una manera que la vieja guardia ya no podía. Y para ella, esa ancla, esa esperanza, era Catherine. La promesa que le arrancó al duque de Kent no fue un simple favor familiar, fue una jugada estratégica, la última gran maniobra de una reina que, incluso enfrentándose a su propio final, seguía jugando al ajedrez de la historia. Y aquí es donde entra ella. Catherine, la princesa de Gales. Para el mundo es la imagen de la perfección real, siempre compuesta, siempre sonriente, la encarnación de la gracia. Pero esa es la imagen pública, el papel que le han asignado. La realidad, como siempre, fue bastante más oscura y mucho más compleja. Imagina la presión de entrar en la maquinaria de la monarquía, de ser juzgada por cada gesto, cada vestido, cada palabra, una jaula dorada donde tu vida privada deja de existir y te conviertes en un símbolo, una figurita de porcelana en un estante. Hemos visto cómo esa presión destrozó a otras antes que a ella, la propia Diana, a quien convirtieron en una princesa triste para luego devorarla viva en un festín mediático. Catherine, sin embargo, demostró una resiliencia que sorprendió a muchos, incluida a la propia reina. Cuando se casó con William en 2011, el consentimiento de la reina fue más que un acto formal. Detrás de ese gesto protocolario había una creencia personal, una intuición. Isabel vio en Catherine a alguien que, como ella, podía equilibrar el peso asfixiante de la tradición con una sensibilidad moderna. Vio a una mujer que entendía que la supervivencia de la monarquía en el siglo XXI no dependía de la pompa y el boato, sino de la conexión humana. A pesar de sus propias batallas de salud en 2024 que la apartaron temporalmente del foco público, Catherine demostró una fortaleza y una dignidad que el mundo admiró. Y esa fortaleza, esa capacidad de aguantar el golpe y levantarse con una sonrisa, fue precisamente lo que la reina había previsto años atrás. Por eso el decreto no era un premio a su belleza o a su saber estar, era un reconocimiento a su carácter de acero. Era la confirmación de que Isabel II no solo la veía como la esposa del futuro rey, sino como una líder por derecho propio, una estratega capaz de navegar las aguas turbulentas que se avecinaban. Catherine no era una princesa de cuento de hadas, era una superviviente. Y la reina, mejor que nadie, sabía que eso era exactamente lo que la corona necesitaba. Hacia el año 2025, con su salud visiblemente deteriorada a sus 89 años, el duque de Kent sabía que el momento había llegado. La promesa que le hizo a su prima le pesaba en el alma y sentía que el tiempo, ese juez implacable, se agotaba. No hubo un anuncio formal ni una convocatoria a través de secretarios con guantes blancos. Fue una llamada personal, un susurro que viajó por los pasillos del palacio con la urgencia de lo inevitable. Pidió ver a Catherine, sola. La escena, según fuentes internas que filtraron los detalles, estuvo cargada de una tensión solemne. El palacio, sobre todo Buckingham, es un hervidero de chismes, un nido de intrigas donde cada mirada y cada puerta cerrada se analiza con lupa. Y un encuentro tan privado entre el anciano duque, el guardián de los secretos y la futura reina consorte no pasó desapercibido. ¿Qué podía ser tan importante? En un mundo donde cada movimiento es escrutado, un acto tan íntimo era una anomalía.
una desviación del protocolo que hizo que todo el mundo se pusiera a cuchichear. Catherine acudió a su lado, encontrando a un hombre que siempre había sido un pilar de dignidad, ahora frágil en su lecho, una sombra de lo que fue. Era un raro vistazo a la vulnerabilidad de la realeza, un momento que despojaba de sus títulos a un duque y a una princesa, y los dejaba como dos personas unidas por el afecto y el peso aplastante de la historia. La atmósfera en la habitación era densa, cargada con el significado de un secreto a punto de ser revelado. Era el tipo de momento que los historiadores recordarían, un punto de inflexión silencioso en la larga y a menudo sangrienta crónica de la monarquía británica. Un momento que no aparecería en los libros oficiales, pero que cambiaría el curso de la corona para siempre. La llamada no era una invitación, era una citación. La historia finalmente venía a cobrar su deuda. Catherine se sentó junto a su cama, tomando su mano arrugada y frágil entre las suyas, un gesto que era tanto para darle fuerzas a él como para recibirlas ella. El duque no comenzó con el secreto. Eso habría sido demasiado brusco, demasiado directo para un hombre de su generación. Empezó con recuerdos, con anécdotas de la difunta reina, de su sabiduría, de su humor irónico, de esas instrucciones silenciosas que daba en tiempos de crisis y que solo unos pocos sabían interpretar. Y entonces, lentamente, con una voz debilitada pero firme, llegó la revelación que cambiaría el tablero de juego para siempre. Habló de una carta sellada, un sobre que le fue confiado por la propia Isabel II poco antes de su muerte en 2022. Su voz, portadora del peso de la historia, desveló lo que contenía. No era un simple testamento, no eran buenos deseos, era un mandato personal de la reina que otorgaba a Catherine una autoridad extraordinaria, un poder que la elevaba por encima de cualquier consorte de la historia reciente. Y mientras el duque hablaba, desgranando el contenido de esa última voluntad, los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas que no pudo contener. La imagen de la princesa, siempre compuesta, siempre dueña de sus emociones, se quebró. No lloraba por el poder que se le otorgaba, ni siquiera por el legendario collar de diamantes que acompañaba al decreto. Lloraba por la abrumadora prueba de fe. La confirmación de que la mujer que había sido el faro de la nación durante 70 años, una figura casi mítica, creía en ella de una manera tan profunda, tan absoluta. De pie, justo detrás de ella, en un segundo plano discreto, el príncipe William observaba la escena con la emoción dibujada en su rostro. Sus ojos brillaban, no solo de orgullo por su esposa, sino de asombro ante la sabiduría de su abuela. Era un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de que la reina, incluso desde la tumba, seguía guiando el destino de su familia, con una lucidez que daba escalofríos. Era, en esencia, la última jugada de la reina. La primera parte del decreto era, en una palabra, sísmica. La reina otorgaba a Catherine el poder de emitir Royal Warrants, los sellos de aprobación real. Sé lo que estaréis pensando, ¿qué es eso exactamente? ¿Una pegatina bonita para las cajas de galletas? Oh, no, 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 no. Bueno, sí, pero es mucho más. Es un privilegio que ninguna princesa de Gales había tenido en más de 100 años. En la práctica significa que Catherine podía respaldar públicamente a empresas, otorgándoles el honor de ser proveedores oficiales de la Casa Real. Y esto no es un detallito simbólico, que va. Es una acción que puede influir en miles de millones de libras en la economía. Una empresa con un Royal Warrant ve su prestigio, su credibilidad y sus ventas dispararse a nivel global. De repente, su producto no es solo bueno, es digno de la realeza. Y claro, la gente se vuelve loca por eso. La reina, con su astucia habitual, había previsto la importancia de esta herramienta. Sabía que William y Catherine necesitarían todos los instrumentos a su alcance para guiar la monarquía en una nueva era, una en la que la relevancia no se da por sentada, se gana día a día. Otorgarle a Catherine este poder no era solo un gesto de confianza, era una jugada estratégica de un nivel superior. Era darle una herramienta de soft power de un calibre inmenso, permitiéndole moldear la vida cultural y comercial del país de una forma que reflejara sus propios valores. Muy bonito, sí señor. De repente la princesa no solo sonríe y corta cintas, sino que mueve los hilos de la economía. El impacto económico se estimó en más de 1.000 millones de libras anuales. Pero más allá de los números, que ya de por sí son para flipar, estaba el mensaje. Catherine tenía ahora una herramienta para dar forma a la vida cultural y comercial de maneras que reflejaran sus valores. Cada sello que firmara, cada causa que apoyara, tendría un eco en la sociedad, reforzando no solo la relevancia de la monarquía, sino también su humanidad. Una jugada maestra. Pero el decreto iba mucho más allá del dinero y el poder comercial. El verdadero corazón del mandato de la reina era algo mucho más personal y, si cabe, más revolucionario.
La carta incluía una guía, casi un manual de instrucciones sobre cómo Catherine debía salvaguardar a la propia familia. La reina le instaba, con la solemnidad de una última voluntad, a poner siempre el bienestar emocional en el centro de la vida real, incluso cuando el mundo exterior y sus implacables focos exigieran un deber sin descanso. Estas palabras eran dinamita pura. Eran un eco directo de las tragedias que habían marcado a la familia en las últimas décadas. Eran el fantasma de Diana, una princesa rota devorada por el sistema. Eran la crisis de Harry y Meghan, una herida abierta que supuraba resentimiento y acusaciones. Era el escándalo vergonzoso del príncipe Andrew. La reina, en su lecho de muerte, estaba intentando hacer algo que en vida le costó enormemente: humanizar a la institución. Estaba pidiendo a Catherine que protegiera a los suyos de la fría y despiadada maquinaria del poder, esa misma maquinaria que había triturado a tantos otros, atrapándolos en sus engranajes. Una línea en particular, recitada por el duque con voz temblorosa, resonó con una fuerza especial: familia primero, deber segundo, pero ambos entrelazados. Era la filosofía que había guiado a Isabel, su intento constante de equilibrar su rol como madre y como monarca, y era la que esperaba que sobreviviera a través de Catherine. Al entrelazar autoridad y compasión, el decreto posicionaba a Catherine no solo como una futura reina, sino como la sanadora y protectora de una familia fracturada. La reina no le estaba dando un título, le estaba dando una misión. Y quizás la más difícil de todas. En el centro de toda esta historia brilla una joya, pero no es un adorno cualquiera, no es otro tesoro frío y sin alma escondido en las bóvedas de la Torre de Londres. Es el legendario collar de diamantes rosas de Williamson, una pieza que carga con el peso de la memoria, el amor y un legado que atraviesa generaciones. Su historia es casi tan fascinante como el decreto que acompaña. Comienza en 1947, en la lejana mina de Muadui, en Tanzania. Allí, en las entrañas de la tierra, se desenterró una gema excepcional, un diamante rosa de 23,6 quilates, considerado uno de los más puros y hermosos jamás encontrados. Su intenso color lo hacía único, ya que los diamantes rosas son tan escasos que su aparición es un acontecimiento mundial, algo que hace que los expertos en gemas de todo el mundo se pongan a temblar. La gema fue un regalo para la joven princesa Isabel con motivo de su boda con el príncipe Felipe, un matrimonio que, como todos sabemos, tuvo sus más y sus menos. El donante fue el doctor John Tobon Williamson, un geólogo canadiense que había descubierto la piedra. Su ofrenda era más que una joya deslumbrante. Era un símbolo de la admiración y la buena voluntad del mundo hacia la joven novia que un día sería reina. Un regalo que era a la vez íntimo y global, llevando consigo las esperanzas de las naciones de la Commonwealth y el afecto de extraños que veían en Isabel la promesa de un futuro estable tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Era un pedazo de historia en bruto, un testigo mudo del comienzo de una nueva era. La piedra en sí misma ya era una leyenda antes de ser tallada, un presagio de la importancia que algún día tendría para la monarquía. En 1953, el diamante en bruto fue confiado a Cartier, la legendaria casa de joyería, que lo transformó en una obra de arte, un broche con forma de flor de jonquillo. El diseño era delicado pero impactante. El centro rosa, vibrante y lleno de vida, estaba rodeado de diamantes más pequeños que lo hacían parecer como si floreciera con luz propia. A la reina le encantaba. Se convirtió en una de sus piezas más queridas y reconocibles. Lo lució en innumerables ocasiones, desde grandes banquetes de estado hasta bodas familiares, donde su brillo suave hablaba de elegancia sin ostentación, de poder sin arrogancia. Era una de sus piezas favoritas, un recordatorio constante de aquel momento de esperanza en 1947, en los albores de su vida pública. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, tras los muros de palacio, los susurros y las filtraciones de joyeros de la corte sugerían que la reina, en sus últimos años, pidió una adaptación más privada de la joya. Se dice que partes del diamante o quizás gemas asociadas fueron reelaboradas en un collar, una pieza no destinada a los desfiles de poder, sino a las reuniones íntimas. A diferencia de las pesadas coronas y las deslumbrantes tiaras que se exhibían ante el mundo, este collar era personal. Era algo que podía llevar entre sus hijos y nietos, un símbolo no de su estatus como monarca, la figura casi divina, sino de su rol como matriarca, la cabeza de una familia a menudo disfuncional. Este detalle, esta transformación de una joya pública en un tesoro privado,
es crucial. Demuestra que para la reina el collar no era solo un activo de la corona, no era solo un pedrusco caro. Era un portador de emociones, un testigo de su vida más íntima. Era, en esencia, la joya que representaba su corazón, y ahora ese corazón estaba a punto de ser entregado. La noticia del decreto y del collar recayó sobre Catherine, la princesa de Gales, con un peso que trascendía el protocolo y la tradición. Mientras el duque de Kent, frágil pero digno, revelaba los deseos de la reina, la compostura de Catherine, esa máscara de serenidad que había perfeccionado durante años, finalmente se quebró. Este momento no trataba sobre el valor material de la joya, que es obsceno, por cierto, sino sobre el valor simbólico de la confianza que representaba. Era la validación definitiva del lugar de Catherine, no solo como la esposa de William, sino como una líder por derecho propio, una figura central en el presente y futuro de la corona. La entrega del collar fue, en su esencia más pura, la entrega de una antorcha. Para la reina, esa joya, ese pedazo de su historia personal, era un recordatorio tangible de resistencia, fuerza y confianza. Un tesoro destinado a ser llevado como símbolo de responsabilidad, no de simple belleza o estatus. Catherine, al recibirlo, no estaba simplemente aceptando una pieza más para la colección real. Estaba aceptando el manto de la matriarca, el rol no escrito pero fundamental de ser el centro emocional y estabilizador de la familia. Estaba aceptando la fe inquebrantable que la monarca más longeva de la historia británica había depositado en ella, una mujer que ni siquiera había nacido con sangre azul. Era una herencia no de riqueza, sino de espíritu. Y por eso en esa habitación silenciosa, cargada de historia, las lágrimas de Catherine no eran de tristeza, sino las de una heredera que comprende plenamente el peso y el honor de su legado. Un legado que ahora descansaba literalmente sobre sus hombros. La corona es pesada, pero la confianza de una reina lo es aún más. Ahora la pregunta del millón es ¿cómo se espera que Catherine use esta joya? Porque está claro que no es para guardarla en una caja fuerte y sacarla una vez al año. Este collar está destinado a ser un faro, un símbolo visible del nuevo poder que ostenta. Se espera que lo luzca en momentos de gran trascendencia, un banquete de Estado en el Palacio de Buckingham, un jubileo real, una cumbre diplomática crucial, donde las miradas de todo el mundo estén puestas en ella. Para el público, brillará no solo como un adorno de increíble belleza, sino como un mensaje de continuidad, un hilo invisible que une la visión de la reina Isabel II con el papel de Catherine en la configuración del futuro de la monarquía. Los inusuales diamantes rosas, delicados pero increíblemente resistentes, son un reflejo perfecto del propio camino de Catherine, de una joven tímida y compuesta que entraba con cautela en la vida real, a una figura transformadora, una mujer resiliente, cuya influencia ahora toca el núcleo mismo de la institución. Los historiadores y observadores reales, que no se pierden una y a los que les encanta el salseo, ya están especulando con fervor sobre cuándo será su primera aparición con el collar. Si lo hace en un evento diplomático de alto perfil, el gesto será inequívoco, una declaración de intenciones sin palabras. Catherine no solo estará actuando como consorte de William, sino como una poderosa socia en la tarea de llevar adelante la monarquía. El collar no es un adorno, es una herramienta de poder, un recordatorio de que Isabel II confió en ella para encarnar tanto la compasión como una visión moderna. Es, en definitiva, su nueva armadura de diamantes. La reacción del rey Charles III, quien en 2024 también lidiaba con sus propios y graves problemas de salud, fue fundamental. Cualquier otro monarca podría haber visto el decreto como una afrenta, una merma de su propia autoridad orquestada por su madre desde la tumba. Pero Charles es, ante todo, un superviviente. Ha esperado toda su vida para reinar y entiende perfectamente la fragilidad de la corona en el siglo XXI. Lejos de oponerse, vio la sabiduría en la jugada de su madre. La vio como lo que era, una estrategia de supervivencia. Su posterior decisión de otorgar oficialmente a Catherine la autoridad para emitir Royal Warrants fue mucho más que simbólica. Fue una bendición pública, una señal para la vieja guardia y para el mundo de que él respaldaba plenamente la visión de la reina. Al empoderar a Catherine, Charles creía que la propia institución, la firma, como la llaman, se haría más fuerte y resistente frente a los desafíos, tanto privados como públicos. En Catherine ve a una aliada indispensable, una presencia estabilizadora que puede ayudar a mantener la estabilidad en tiempos de incertidumbre, especialmente con su propia salud en entredicho. Sabe que la supervivencia de la monarquía ya no depende de la sangre, sino de la popularidad, de la conexión con la gente, y en ese campo Catherine juega en otra liga. Su bendición no fue solo la de un rey a su nuera, fue la de un estratega que reconoce que el futuro de su legado
y el de la corona misma, depende en gran medida de la mujer que su madre eligió en secreto hace años. Era pragmatismo puro, disfrazado de generosidad familiar. Para el príncipe William, la revelación del decreto fue profundamente personal. Esto no se trataba solo de su esposa, se trataba de la madre del futuro rey de Inglaterra. El mandato de su abuela solidificaba el papel de Catherine como la guardiana de la próxima generación, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. En esa habitación silenciosa, mientras observaba a Catherine y al duque, William entendió la profundidad de la previsión de la reina. Isabel II había visto con sus propios ojos las cicatrices que la jaula dorada había dejado en sus propios hijos, y sobre todo en la madre de William, Diana. Había visto cómo la presión mediática, la soledad y las rígidas expectativas podían destruir a una persona por dentro, convirtiéndola en una niña rota a la vista de todo el mundo. El decreto era, en esencia, un escudo. Era la forma en que la reina se aseguraba de que sus bisnietos tuvieran una protectora con el poder real para salvaguardar su bienestar emocional, para poner a la familia por encima de la maquinaria. Quería evitar a toda costa que la historia se repitiese. Según fuentes cercanas a la pareja, la mirada que William y Catherine compartieron en ese momento lo decía todo: gratitud, responsabilidad compartida y un inquebrantable sentido de propósito. William no solo veía a su esposa siendo honrada, veía el futuro de sus hijos siendo asegurado por la mujer en la que más confía. La reina le estaba dando a Catherine la autoridad para decir no, para trazar una línea y proteger a sus hijos de las demandas insaciables de la corona, algo que Diana nunca pudo hacer. Era el regalo más valioso que le podía dejar. La noticia del decreto también resonó en el resto de la familia real, y la reacción de la princesa Ana fue quizás la más reveladora. Ana, la hija de la reina, la encarnación del trabajo duro y el deber estoico, una mujer que no tiene tiempo para tonterías. Según los informes que se filtraron desde dentro de Palacio, ella asintió con aprobación al enterarse. Nada de aspavientos, solo un gesto seco y significativo. Recordaba, mejor que nadie, sus conversaciones privadas con su madre sobre la necesidad de adaptar y modernizar la monarquía, de hacerla más ágil, menos anquilosada. Para ella, el empoderamiento de Catherine no era una ruptura con la tradición, sino la continuación natural y lógica de esa visión. La aprobación de Ana, una figura inmensamente respetada por su seriedad y su aversión al drama, fue un sello de legitimidad crucial. Demostraba que la decisión de la reina no era un capricho emocional de última hora, sino una decisión estratégica y bien meditada que incluso la más tradicionalista y pragmática de sus hijos podía entender y respaldar. Este consenso silencioso dentro de la familia actuó como una fuerza unificadora, mostrando al mundo que, a pesar de sus problemas y sus dramas públicos, la Casa de Windsor era capaz de unirse detrás de una visión de futuro. Un futuro que, ahora estaba claro para todos, Catherine ayudaría a liderar. Incluso las princesas Beatriz y Eugenie sintieron la importancia del momento. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde el papel de las mujeres en la realeza se redefinía, mezclando el deber con la fuerza personal y la capacidad de acción. Con el decreto revelado y el collar de diamantes en su poder, Catherine ha sido posicionada en el centro mismo del futuro de la monarquía. Y que no se engañen, esto no es solo ceremonial. Su nuevo rol como asesora de amplio espectro en las decisiones más importantes del palacio, según fuentes cercanas al rey Charles, la convierte en una verdadera coarquitecta de la monarquía del siglo XXI. Esto rompe con siglos de tradición, donde la influencia de las consortes era a menudo indirecta, un poder blando ejercido en la sombra y cuidadosamente controlado. Ahora, Catherine tiene un asiento formal en la mesa. Desde influir en qué iniciativas benéficas reciben apoyo real hasta establecer el tono de los protocolos que rigen los compromisos públicos, su voz es ahora central en las operaciones del palacio. Los observadores reales, siempre atentos, ya han notado signos pequeños pero significativos de su creciente influencia. Sus proyectos personales, como su Fundación para el Desarrollo de la Primera Infancia, reciben más atención y recursos que nunca, y su presencia en actos públicos irradia una confianza tranquila, que tranquiliza no solo a la familia, sino también a un público cada vez más escéptico. Su poder no reside en el autoritarismo, sino en la percepción. Ha dominado el arte de parecer a la vez regia y cercana, ya sea dando un discurso cuidadosamente elaborado sobre salud mental o siendo fotografiada de manera informal llevando a sus hijos al colegio. Esta habilidad para conectar, para parecer humana dentro de la inhumana maquinaria de la realeza, es lo que hace que su
influencia se sienta auténtica y arraigada, nunca distante o inalcanzable. Es, en esencia, la figura que la monarquía necesita desesperadamente para sobrevivir en un mundo que ya nos impresiona con coronas y carrozas. ¿Y cómo ejercerá Catherine este nuevo poder? Todo apunta a que lo hará redefiniendo lo que significa la realeza en el mundo moderno. Su dedicación de años a causas como la salud mental, el bienestar infantil y la sostenibilidad encaja perfectamente con la esperanza de la reina de una monarquía conectada con las necesidades reales de la sociedad, no encerrada en sus palacios. Ya hay informes que sugieren que Catherine está consultando a asesores sobre cómo refinar los Royal Warrants para que destaquen a empresas con sólidos estándares éticos y de sostenibilidad. Imagínate el cambio de paradigma. Una princesa que utiliza una herramienta centenaria no solo para promover el comercio, sino para amplificar mensajes de responsabilidad social y conciencia global. Esto es revolucionario. Está transformando tradiciones antiguas que a menudo huelen a naftalina en herramientas que reflejan los valores de hoy. La flexibilidad del decreto le da el espacio para apoyar a William no solo como su esposa, sino como una verdadera compañera en la construcción de una monarquía más ágil, relevante y sobre todo más humana. No está disminuyendo la tradición, le está insuflando nueva vida para que no muera de irrelevancia. Está intentando demostrar que la corona puede ser algo más que un símbolo del pasado, que puede ser una fuerza para el bien en el presente, una tarea, por cierto, titánica, y muchos dirían que casi imposible. Pero si alguien tiene una oportunidad, es ella. Claro que sí, guapi, todo esto suena maravilloso, un cuento de hadas moderno. Pero no nos engañemos, este poder no viene sin desafíos, y son enormes. Equilibrar una autoridad tan significativa con las expectativas tradicionales y a menudo machistas de lo que debe ser una consorte requiere una delicadeza y una sabiduría inmensas. Catherine se enfrenta a un acto de equilibrio sobre una cuerda floja, con tiburones esperando abajo. Por un lado, debe ser la líder innovadora que la reina quería que fuera, una mujer de su tiempo que toma decisiones y ejerce influencia. Por otro, debe seguir siendo la figura de apoyo, la consorte serena que camina 2 pasos por detrás del futuro rey para no herir sensibilidades. Cada decisión que tome será analizada bajo un microscopio implacable. Si es demasiado audaz, la acusarán de sobrepasar sus límites, de ser una trepadora, la misma palabra que usaron para destruir a Ana Bolena. Si es demasiado cautelosa, la criticarán por no usar el poder que se le ha otorgado por ser una simple cara bonita. La presión es sencillamente brutal y constante. Es un juego que no puedes ganar. Sin embargo, si alguien ha demostrado ser capaz de manejar este acto de equilibrio imposible, es ella. Años de práctica bajo el implacable escrutinio público la han preparado para este momento. Su mayor reto será ejercer su poder sin que parezca que lo está ejerciendo, ser una reina en la sombra, hasta que le toque serlo a la luz del día. Y eso, amigos, es un arte muy, muy complicado. Y mientras el futuro de la monarquía se reconfigura en torno a Catherine, volvamos por un momento al hombre que lo hizo posible, el duque de Kent. Con la revelación hecha y el secreto de su prima a salvo en las manos adecuadas, una sensación de paz se apoderó de él. Su hija, Lady Helen Taylor, hablaría más tarde en una emotiva entrevista del inmenso alivio de su padre por haber podido cumplir con este último deber sagrado. Para él era el acto final de lealtad a la monarca, a la que había servido fielmente durante toda su vida, un servicio que abarcó más de 7 décadas. Su historia no es la de un rey, no está llena de grandes batallas o decisiones que cambiaron el mundo, pero es la historia de un guardián silencioso, un hombre cuya importancia no residía en su título, sino en su carácter inquebrantable. En un mundo de ambición desmedida y traición, en una familia donde las puñaladas por la espalda son el pan de cada día, su lealtad inquebrantable fue su verdadera corona. Al desvelar el decreto, no solo cambió el futuro de Catherine, también selló su propio legado como el confidente más fiel de la reina, el hombre que guardó la última y más importante voluntad de Isabel II hasta su último aliento. Un final tranquilo y conmovedor para el héroe silencioso de esta historia, un hombre que entendió que a veces el mayor acto de poder es saber guardar un secreto y saber cuándo revelarlo. Un acto de lealtad final que asegura que el legado de su reina, de su prima, perdurará. Al final, la historia del decreto secreto no es solo sobre poder, joyas o intrigas palaciegas. Es la historia de la previsión de una mujer, una reina que miró más allá de su propia vida y plantó las semillas para el futuro de su familia y de su nación.
Diana fue princesa pero no fue reina, fue madre pero también hija de un sistema que no supo protegerla, una mujer que solo quería ser querida y que acabó devorada por la maquinaria. Isabel II, quizás aprendiendo de esas heridas autoinfligidas, vio en Catherine la oportunidad de enmendar el camino, de construir un cortafuegos contra la historia. El legado de la reina no está solo en sus 70 años de reinado ni en las monedas con su efigie. Su verdadero legado, el más personal, está en este último acto de fe. Si algo nos enseña esta historia es que las instituciones más rígidas, las más antiguas, pueden ser moldeadas por la voluntad y la visión de una sola persona. Y que la verdadera lealtad no siempre se grita desde los tejados, a veces se susurra en un lecho de muerte. El decreto de Isabel II no solo marcó el futuro de Catherine, marcó una herida y una esperanza. Y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz de alguna manera a través de este acto, la reina sigue hablando. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado muy interesante. Si te ha gustado, ¿qué te parece la sorprendente revelación del Duque de Kent? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios, no te olvides de darle a like y suscribirte. Al final, la historia del decreto secreto no es solo sobre poder, joyas o intrigas palaciegas. Es la historia de la previsión de una mujer, una reina, que miró más allá de su propia vida y plantó las semillas para el futuro de su familia y de su nación. Diana fue princesa, pero no fue reina. Fue madre, pero también hija de un sistema que no supo protegerla. Una mujer que solo quería ser querida y que acabó devorada por la maquinaria. Isabel II, quizás aprendiendo de esas heridas autoinfligidas, vio en Catherine la oportunidad de enmendar el camino, de construir un cortafuegos contra la historia. El legado de la reina no está solo en sus 70 años de reinado, ni en las monedas con su efigie. Su verdadero legado, el más personal, está en este último acto de fe. Si algo nos enseña esta historia es que las instituciones más rígidas, las más antiguas, pueden ser moldeadas por la voluntad y la visión de una sola persona. Y que la verdadera lealtad no siempre se grita desde los tejados, a veces se susurra en un lecho de muerte. El decreto de Isabel II no solo marcó el futuro de Catherine, marcó una herida y una esperanza. Y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera a través de este acto, la reina sigue hablando.